Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Educación familiar. Hablamos de cuán importante es la familia, el papel que desempeña la familia en la sociedad, muy importante. Hablamos también de cómo edificar un hogar partiendo de matrimonios saludables, no perfectos, pero saludables. Aprendimos que los saludables son aquellos que se someten a la palabra. Eso es todo, ¿verdad? Sin perfección, pero buscando la perfección. Y aprendíamos también el domingo anterior acerca de principios para nosotros los padres en esto de la educación familiar, la instrucción familiar. Ahora llegamos a un tema bastante complejo en nuestros días, pero para la palabra de Dios es sencillo. La palabra de Dios es sencilla. Así es que vamos, hermanos, a ir al libro de los Hebreos y ahí se va a dar cuenta de lo que vamos a hablar hoy. Hebreos capítulo 12, vamos a leer el versículo 11. ¿Lo tenemos? Nos dice de la manera siguiente, si quiere se une conmigo, lo vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos dice a la letra, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a hablar directamente hoy de la instrucción de los hijos. ¿Por qué le digo que es complejo? Porque ahora se mueve tanta teoría acerca de cómo dirigir a los niños. Hay gente que se pone a decir consejos, que esto, la disciplina aquí, que la psicología, que la sociología, que vamos a la palabra. Este es el manual para nosotros para aprender. En primer lugar, ¿por qué es necesaria la instrucción? Porque no se necesita enseñarle a pecar al niño. Él lo va a aprender solo, definitivamente. ¿Le enseñaron a usted? Aprendimos solos, ¿verdad? Dice el Salmo 58. Vamos a ir al Salmo 58 para que vea con qué tipo de naturaleza nosotros nacimos. Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y estos no se apartaron en ningún momento, siguieron. Dice el Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El hijo nace con una naturaleza que tiende al pecado. Todos nosotros. Por muy lindos que sean los niños. Por muy ojos claros con que le haya nacido, o pelo claro con el que usted lo vea, rizadito y lindo, todos nacemos con la naturaleza pecaminosa. O sea que tendemos nosotros al pecado. El niño nace centrado en sí mismo. Todo lo quiere para sí. Él come, él juega, él duerme cuando a él le place. No le importa si usted va a trabajar al día siguiente.
No le importa al niño. Él va a llorar a la hora que él quiera comer. Va a llorar cuando tiene frío, va a llorar cuando tiene calor, él va a incomodarse hasta él mismo. Esa es la tendencia natural, incomodar. Pero la palabra del Señor nos dice que con los niños, y usted también y yo fuimos niños una vez, nacimos con esa misma naturaleza. Proverbios 29:15 dice de la manera siguiente: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La palabra consentido acá quiere decir dejar hacer lo que él quiera. Cuando al niño se le deja hacer lo que él quiere. Eso quiere decir esa palabra en ese versículo. El muchacho consentido, o sea, al que se le deja hacer todo lo que él quiere, avergonzará a su madre. Eso quiere decir en esa porción. Pues bien, esta palabra se usaba cuando se mandaban los animales, las ovejas, los camellos, lo que sea, se mandaban a pastar al campo sin restricción alguna. No había cercas en donde se mandaban, para que tengamos idea de lo que significa ser consentido. Y el Señor nos da consejos a los padres porque debe de ser restringido el hijo. Tiene que ser restringido si es que queremos buenos resultados. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 13, dice de la manera siguiente: y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esto lo dijo Dios en cuanto a Elí. Dios juzga a Elí, no porque Elí hizo hijos malos, sino porque Elí no les restringió, porque Elí no los estorbó, porque Elí no les puso obstáculos. Eso quiere decir. Entonces lo juzgó Dios, no por lo que los muchachos eran, sino porque Él no restringió a sus hijos. Y la instrucción, hermanos, como dice Proverbios 22:6, ya usted conoce ese versículo y lo decimos a cada momento: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahí se usa una palabra, chanak, que significa, oiga bien, dedicar, renovar, inaugurar o iniciar. O sea que al padre se le pide, oiga bien, que no le permita al hijo ir en la dirección natural con la cual nace. No se le permita, sino que le muestre el camino. Le muestre, hermano, la obediencia. Le muestre también ese camino en el cual él tiene que encontrar restricciones. Eso es lo que quiere decir: instruye al niño en su camino. No lo dejes que tome su naturaleza pecaminosa, porque lo va a arrastrar. Y como lo natural corre por sí mismo, entonces la instrucción tiene que estar más persistente ahí. ¿Me está comprendiendo? Lo natural va a seguir su curso. Entonces, la palabra de Dios nos dice a nosotros los padres que tenemos que poner restricciones. Y esto como que no le agrada a cualquier padre. ¿Por qué? Porque supuestamente amamos a nuestros hijos. Ahora cuesta hacer entender al padre
que tiene que restringir a sus hijos. Cuesta hacerlo entender ahora, en este tiempo. No, que el consejero dice esto, que el psicólogo dice esto, que el... No, hermano. Hay unos que dicen, no, yo ya voy a ver cómo lo corrijo, ya voy a ver cómo yo, y es cuestión mía, la educación de mis hijos a mí me pertenece, no se metan ustedes. ¿Ya oímos comentarios, hermano? Muchos. Claro, equivocadamente, algunos de ellos, porque están haciendo no un trabajo conforme a la Biblia, ¿verdad? Claro, nosotros estamos ahorita hablando de esto para evitar resultados malignos, desagradables, tristes, lamentables, dolorosos, hermano, dolorosos. Algunos padres dicen, bueno, yo voy a emplear el sistema de la prueba-error para ver si esto me funciona o no me funciona, lo dejo. No, yo me voy a educar como mis papás me educaron a mí, solo que voy a evitar los errores que ellos cometieron. Cualquiera de nosotros puede buscar un sistema, puede buscar una forma, pero hay un sistema bíblico que nunca va a fallar. Entonces, ahora no vamos a hablar de esos sistemas que se dan por ahí, que se hablan, hágalo de esta manera, hágalo de la otra. Vamos a ir al sistema bíblico, hermano. Es bien sencillo. Y si lo aprendemos, vamos a tener bendición en nuestras familias. Es un principio bíblico. Desde los albores de la humanidad, el Señor lo estableció. Usted recuerda lo que le dijo el Señor a Adán, capítulo 2 de Génesis 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ese es el mandamiento. Ahí estaba el mandamiento. Ahí estaba la norma de Dios. Dios los puso en un lugar muy abundante, muy lindo, pero esto es lo que tenés que hacer, le dijo. Esta es la norma. Esto es lo que tienes que cumplir, definitivamente. Entonces, lo inicial es establecernos conforme al principio bíblico. Romanos dice en el capítulo 4, aquí lo vemos más claramente, lo que hizo el Señor en Génesis. Romanos capítulo 4, versículo 15. En la parte final más que todo, porque dice todo el versículo, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Para que el hombre se convierta en transgresor, tiene que haber una ley, tiene que haber un mandamiento, y Dios lo estableció desde el principio. Me vas a obedecer, y el que desobedece, entonces se vuelve transgresor de los mandamientos o de la ley de Dios. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque es necesario que nosotros entendamos que el principio bíblico, hermano, ¿qué fue lo que hizo Dios después que sacó al pueblo de Israel de Egipto? Darle los mandamientos. Decirle cómo tenía que comportarse. Usted puede ir a Deuteronomio 28 y va a leer, haz esto y vivirás. Y si haces esto, morirás. Este es el comportamiento que yo espero de ti, Israel. Estableció las normas. Eso es lo que Dios hizo primero. Y en cualquier institución que esté bajo autoridad, esto existe. Fíjese de que la ley en el proceso, después de la promulgación, tiene que ser publicada para darla a conocer a los ciudadanos y que los ciudadanos puedan cumplirla. Porque ¿cómo la va a cumplir si no se da a conocer? Tiene que darse a conocer. Entonces se tienen que establecer las normas. Una familia debe tener normas.
debe tener principios, debe tener reglas, debe tener valores por los cuales van a funcionar. Debe de haber, tiene que haber. Claro, las normas varían de familia a familia, porque todo depende, hermano, de la crianza de los padres. Eso es bien importante. Si una familia, si un padre, una madre fue criada en un sistema estricto, eso es lo que va a intentar también hacer con su propia familia. También depende de la, ¿qué más podríamos decir? Depende de la madurez de los padres. La madurez es importante también para poner esas normas, establecer esas normas. También es importante la educación, el grado de educación puede ayudar y de ahí depende cuál es el conjunto de normas o de reglas que se tienen que establecer en una familia. Yo no le puedo decir a usted exactamente de la A a la Z lo que tiene que establecer. Usted tiene que tener principios que establecer en su propia familia. Pero nosotros como cristianos, hermanos, tenemos una norma mucho más alta. Y es que las normas de una familia cristiana deben estar fundadas en la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, independientemente de la crianza, de la educación o de la madurez con que tengamos, vamos a ir a la Biblia. Y la Biblia es nuestro sistema principal de reglas, de normas, de orden. Entonces, en la familia, los padres deben poner normas. Usted no puede dejar que el hijo haga lo que él quiera. Eso no está correcto. Ya decíamos en domingos anteriores, el hijo es inmaduro, el hijo no sabe. Usted es el adulto, el papá y la mamá. Y cuando se establezcan las normas, los hijos deben de comprender las instrucciones. Eso sí es bien importante. El padre debe asegurarse que las instrucciones han sido escuchadas y han sido entendidas por el hijo. Algunas veces se vuelve difícil porque el padre, hermano, no toma en cuenta el grado de madurez del hijo. Es más, algunas veces se comete el error de decir que un niño comprende todo. Y eso no puede ser. No tiene madurez. Le hace falta experiencia. Pero los hijos deben comprenderla, deben entender. ¿Qué significa esto? Que debemos de repetir las instrucciones. Que usted no se debe de cansar de repetir las instrucciones. Usted tiene que saber, entender, oiga bien, que aquel niño ha comprendido las instrucciones y las normas que usted ha establecido. Tiene que hacer preguntas como, ¿qué te dije? ¿Qué quise decir con eso? ¿Qué significa eso? No es necesario que el niño esté de acuerdo, porque no estamos hablando de que el hijo esté de acuerdo en todo lo que usted va a establecer. Es necesario que entienda lo que va a hacer. Le voy a poner un ejemplo. A un niño de 10 años, el viernes pasa la basura. Usted es el encargado de sacarla. A tales horas, esa basura tiene que estar en la calle. Este es un ejemplo sencillo. Y usted viene y le dice, ¿qué te dije? El niño tiene que, si ya le dijo así, no, usted tiene que asegurarse. ¿Qué te dije? Que sacara la basura. ¿Entendiste bien? Sí, la tengo que sacar a tales horas. Va, ok, está bien. ¿Ya lo entendió? Pero muchas veces nosotros hablamos como padres y ni nos percatamos si el hijo entendió o no entendió lo que tenía que hacer. Y eso se comete, hermano, fácilmente. Eso de manera regular. Andamos tan atareados en muchas cosas que creemos que el hijo es hasta que adivino. ¿Quiere usted que el hijo haga todo aquello y tal vez no le ha dado las instrucciones adecuadas? No, pero es que yo creí que me habías entendido porque yo te dije nada de eso. También como padres tenemos responsabilidad de hacerles saber exactamente cuáles son nuestras instrucciones para ellos. ¿Las entendiste?
¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso que yo te estoy diciendo que tienes que hacer? Eso es todo. Claro, tenemos que repetirlas, hermano. Dependiendo de la edad de los niños, tenemos que repetirlas. Hay padres, yo los he escuchado que dicen, ay, es que yo me canso, mejor yo hago las cosas. Ya perdió la batalla usted. El padre o la madre que llega a ese grado está perdiendo la batalla. Y cuando viene y dice, todavía es que yo no sé qué hacer con este niño, ya la perdió. Solo Dios puede recuperarla. Porque no todo está perdido. En nosotros los cristianos tenemos a un Dios todopoderoso. Dele fuerte el aplauso al Señor. Las instrucciones deben de ser simples, de acuerdo a la edad y de acuerdo a la madurez del hijo. Deben ser dadas y recibidas en un ambiente favorable. El hogar tiene que ser un lugar adecuado para la crianza de los hijos. Y ahí es donde se establecen las normas de conducta. Y en cada lugar se le dice al hijo cómo se tiene que comportar. Porque el hijo no puede comportarse, por ejemplo, en la iglesia como se comporta en su casa. No puede. No debe de ser así. ¿Y quién es el encargado de decirle al hijo eso? Los padres. ¿Quién es el encargado de decirle, por favor, cuando vayas a la iglesia no vayas mascando chicle? ¿Quién es el encargado? Es el papá, es la mamá. Sí, pero eso no tiene nada de malo para usted. Pero eso no está correcto. En un menor descuido se aburre del chicle y ¿sabe qué pasa con los chicles? Tanto que nos ha costado tener este mobiliario, hermano. ¿Usted cree que ha sido fácil? ¿Y $5? No. Entonces, somos nosotros los padres, las normas de conducta. No, hijito. No. Usted en la iglesia se me va a comportar de esta y de esta manera. Usted en la escuela se va a portar de esta y de esta manera. Es usted el encargado. Como padre, como madre. Lo invitan a un lugar, usted se va a comportar así y asá. Mire, mi papá hasta nos decía cómo comportarnos en las piñatas. Y le hacíamos caso, hermano. Porque si llegábamos con un garrotazo, iba a ser peor para nosotros. ¿Y sabe qué nos decía así? Cuando vayan a una piñata, no quiero que me digan, oiga bien, que se alagartaron y se tiraron por un dulce. Y las piñatas eran para eso, hermanos, por favor. Pero claro, temíamos la autoridad de mi papá y siempre le hacíamos caso. A veces que estábamos esperando que llegaran ahí por los pies para agarrar. Claro, mi papá ahí exageró un poco, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios por los papás que yo tuve, hermano. Le doy muchísimas gracias al Señor. No me canso de alabar el nombre de Dios por los padres que me dio. Entonces, es el papá. Es el papá que tiene que decirle salude o no salude. No somos nosotros. Mira, ahí viene el pastor, ya vas a ver. No, si el pastor no es guardia, hermano. Comportate, ahí está la hermana Caridad. Yo no tengo nada que ver. ¿Estamos, hermano? Son los padres los encargados de establecer normas también de higiene. Que algunas veces con el peinado talco andan. Tal como se levantaron. No, un poco de presentación, por favor. Higiene. Lávese las manos. Báñese, aunque sea un día sí, un día no. Porque ahora hasta eso, hermano. Hasta eso, fíjese. Es que eso ya es de la otra
de la era pasada. No, si la higiene es bien importante para la salud. Así me enseñaron a mí en los estudios naturales en la Escuela Ofelia Renovada, allá en San Miguel, allá por Tangamandapio, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy lo mantengo. ¿Quién establece normas de estudio? ¿Es usted? Llegas de la escuela a tales horas, hijo, de tales a tales horas te quiero ver ahí estudiando. Punto. Mire, hay padres que han sido excelentes en poner horarios y normas. Conozco de padres que le decían al hijo, a tales horas salís. Te doy tantos minutos para que llegues a la casa después de la escuela. Y en los tiempos en que no había celular, exactamente al minuto de la hora en que el padre lo pedía, estaba la llamada en la casa. Ah, ya llegaste. Sí, aquí estoy, papá. Va, está bien, póngase a estudiar. ¿Quién cree que lo debe de establecer? No, es que ve que a este niño no le gusta estudiar. ¿Y si usted no le enseña? ¿Usted cree que el amor a la lectura entra así por así? El amor a la lectura no entra de esa manera. Tiene que ser una disciplina, tiene que ser un ejercicio que se les enseña a los niños. Y usted dirá, ay, esta señora tan enojada, como que a nosotros nos está dando la instrucción así tan molesta. No, pero lo hago con todo corazón. Quisiera ver niños y niñas formadas en una disciplina que agrade a Dios, hermano, y que sean útiles a la sociedad y que sean también un honor para los padres de esta iglesia. Para nosotros mismos como iglesia va a ser un honor. En primer lugar para usted. Se le tienen que establecer todas esas normas. Tendrían que hacerse. Cómo relacionarse con los demás. Cómo tratar a los demás. Hermano, hasta enseñarles el valor de la amistad. Porque hoy pocos valores se ven. Las normas deben de incluir una advertencia. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Volvemos al capítulo 2 de Génesis. En primer lugar, le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Las normas deben incluir advertencia. La palabra de Dios nos señala ese principio. Él da la norma y advierte. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? En Salmo 2 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis. Ahí está. ¿Cuál es la norma? Honrad al Hijo. ¿Cuál es la advertencia? Para que no muráis. Es bien sencillo. El principio bíblico es bien sencillo. ¿Para qué vamos a estar aquí hablándole de sistemas psicológicos, de sistemas aquí, de sistemas? Vámonos a lo sencillo de la palabra, que cualquiera lo puede entender. Mire en Juan 3:36, búsquelo. Ahí vamos a ver palpable el sistema divino. Juan 3:36. ¿Qué nos dice Juan 3:36? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa es la norma. Ese es el principio. Ese es el valor que está estableciendo. ¿Qué continúa diciendo? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la consecuencia. Esa es la sanción. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si nosotros seguimos el ejemplo del Señor, en primer lugar el Padre debe asegurarse que el Hijo entiende las instrucciones que se le han dado y lo que se espera de él.
Y segundo lugar, que comprenda que hay consecuencias por el cumplimiento o falta de cumplimiento de esa norma. Y creo que ahí es donde muchos hoy en día se cavilan. Hay unos que se van a extremos, hermano, pero no estamos hablando de torturas. Estamos hablando simplemente de establecer las consecuencias que le va a suceder si no obedece lo que se le estableció. Eso es todo. Cuando nosotros venimos a este país, se oían rumores de, en este país usted no puede corregir a sus hijos, usted tiene que dejarlos hacer lo que ellos quieren porque si no la policía le cae encima. Le estoy hablando de hace más de 20 años. Ahora, gracias a Dios, la comunicación entre padres ha cambiado con la escuela, etcétera, etcétera. Pero yo fui un día a la escuela y pregunté, ¿qué tan cierto era eso? Y dijeron, no es que no deben castigarlos, no es eso. Lo que no queremos es que se le infrinja al hijo algo que ya no parece castigo, sino más bien una tortura, una destrucción. Porque allá en nuestros países nosotros escuchamos, bueno, al menos las personas de mi edad escuchábamos castigos allá, hermano, que eran espantosos. Habían padres que fumaban y como castigo al hijo le ponían el cigarro. Eso ya no eran padres. Hay otros que desgarraban las espaldas de sus hijos por cualquier cosa. Tampoco estamos hablando de eso. ¿O acaso Dios nos destruye? Dios no nos destruye. Dios nos edifica, pero no deja de poner la norma y poner la sanción. Aprendamos de Dios. ¿No cree que es mejor aprender de Dios si seguimos el ejemplo de Él? Después de saber si el niño entiende lo que va a hacer o lo que no va a hacer, usted le pregunta, ¿sabes lo que te va a pasar si no me haces caso? ¿Sabes lo que te espera si no me haces caso? Sí, usted me va a dejar una semana sin ver televisión, por ejemplo. Vaya. ¿Ya está enterado? Sí. Pues aténgase a las consecuencias. Y cuando se dé ese momento, no vaya a estar con tonteras usted. Pobrecito el niño. Es que nadie se muere por dejar de ver televisión o dejar de jugar en esos sistemas de juego. Nadie se muere por eso. Ni nadie se muere por llorar. Mire, cuando quedan allá en la sala cuna llorando, yo le digo a las madrecitas, no es sangre la que llora, hombre. Cuando lleguen a la escuela, usted va a estar ahí metida. Usted va a estar llegando en los recreos y es que vengo a ver cómo está mi hijo. La policía le van a echar. ¿Estamos, hermano? No, pero alguna vez, es que pobrecito el niño. La niña. ¿Sabe que por esa razón muchos que no son restringidos en casa son restringidos por el sistema de la autoridad civil afuera? Y ahí es el dolor, ahí es el lamento, ahí es, hermano, el momento en el cual hubieran deseado retroceder el tiempo, pero ya no se puede. Mire lo que dice Proverbios 19:18. Porque el padre debe estar preparado en el caso de la desobediencia del hijo. Tenemos que estar preparados como padres. Proverbios, capítulo 19. Aquí hay varios muchachos, porque tenemos Santa Cena. Y estamos hablando de instruirlos a ellos. ¿Sabe que hay hijos que anhelan ser disciplinados por los padres?
Yo he escuchado que desean que sus padres pongan atención en ellos y los disciplinen. Es el deseo de querer hacer bien las cosas. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Pero ¿qué dice ahí? Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Porque muchas veces llegamos a la disciplina del hijo, pero cuando la mamá o el papá se enojan ya. La disciplina, el castigo no tiene que ser porque lo enojó a usted. Tiene que ser porque conviene a la instrucción de ese hijo. Entonces, cuando esté enojado, mejor no tome la decisión. Porque si solo estando enojado va a castigar, no es un buen método. Usted lo hace por desquitarse la cólera. Si está enojado, si se trata de la hermana y está enojada con el esposo, al pobre niño le cae. ¿Y él qué culpa tiene? Pero sucede en esos casos. Y aunque no se diga amén, esos casos suceden. Y viceversa. El papá puede estar enojado con la mamá y con el hijo, blau, blau, blau. Hacen lo mismo en otro momento en que están contentos y ellos no hacen nada. Entonces, ¿qué mensaje se le está mandando a los hijos? Que es desquitarse la cólera del uno con el otro por el castigo. El castigo no tiene que ser así. La disciplina, y si se llega al castigo, es para corregir al niño, para tener buenos resultados en el futuro, para que sean educados, para que sean cultos, para que sean buenas personas. Por eso se hace. Pero si lo hacemos con ese, no, ahí estamos muy equivocados como padres. Lo vamos a destruir. No se puede hacer eso. No se debería hacer. Desquitarse con los hijos. Cuando se pega con enojo, se puede llegar a resultados indeseables. Ahora estamos ya en lo más temido. La disciplina del hijo. Hermanos, aprovechemos las oportunidades para instruir a nuestros hijos cuando desobedecen, pero no para destruirlos. Ellos deben entender bien ese principio. Vamos ahora a Hebreos, capítulo 12. Como autoridad que es el padre delegada de Dios, tiene la autoridad de ejercer la disciplina, de ejercer el castigo. Usted dirá, bueno, ¿y hasta qué edad puedo yo hacer eso? Mientras tanto están bajo su dominio. Y si el hijo le dice, pero es que yo ya estoy grande, yo ya soy hombre y yo ya soy una mujer, ¿por qué me vas a castigar? Hijo, hija, ¿se comporta usted como hombre responsable y yo dejo de tratarlo como niño? Eso es todo. A la niña lo mismo. Hija, se comporta como mujer madura y responsable, yo la dejo de tratar como niña. Pero si usted se sigue comportando irresponsablemente como niño, así lo voy a seguir tratando. Eso es todo. ¿Verdad que no requiere? Yo lo veo sencillo. Miren las caritas que veo. Si yo sé que usted ama a su hijo ¿y quién no va a amar al hijo? Solo los desnaturalizados, que no hay aquí. Hebreos 12, del 6 al 8. Porque el Señor, oiga, qué lindo. ¿Qué dice ahí? ¿Al que qué? ¿Al que qué? ¿Al que qué? Y azota. ¿Qué entiende usted por azotar, hermano? Dígamelo así de manera sencilla, ¿qué es azotar? Eso es azotar. Y azota dice, ¿a quién? A todo el que recibe por hijo. ¿Usted es mejor que Dios entonces? Porque como no quiere disciplinar,
Porque como no quiere corregir, porque no quiere castigar, es que usted es mejor que Dios. Porque mire lo que Dios hace con sus hijos. ¿O acaso no ha sentido usted alguna vez el azote de Dios? Es que, hermano, Dios azota al que toma por hijo. Esa es una realidad. Y es una realidad también al nivel nuestro. Por ejemplo, yo no voy a castigar a un niño que no es mío. Dele usted aquí, hermana, que... Oye, un momentito, si no es mío. A los míos sí. Entonces dice Dios, yo a los míos los azoto. Yo a los míos los disciplino. ¿O no leyó eso? Entonces usted es mejor que Dios. Porque usted no quiere disciplinar a su hijito, a su hijita linda. Hágalos lindos por medio de la instrucción bíblica. Aplique la disciplina que corresponda y va a tener buenos resultados. Si allá le dicen, no, es que esos son métodos antiguos tú. Usted dígale, déjame con mi método antiguo y quédate tú con los que quieras. Ahí sí, defienda el sistema bíblico. No a las personas, al sistema bíblico. Se le establece la norma, se le dice lo que se espera de él. En caso de que no la cumpla, ¿qué te espera? Tal cosa, va, está bien. Pero ahí viene su capacidad de entender que debe disciplinar y hasta castigar a su hijo. Gracias por esos pocos amenes. Mire, los hijos son tan inteligentes, pero tan inteligentes, así como lo oye desde chiquititos. Y hay hijos que han llegado hasta sacarse las mejores notas con tal de que los padres, oiga bien, a las cosas espirituales no les den interés. Pero es que él es un gran estudiante. Pero es que ella solo lleva. Y en las cosas del Señor las desprecia. No, Señor, las cosas espirituales tienen que ir. Si me saco buenas notas, me va a dejar que yo haga lo que quiera. Y él ya sabe, ella ya sabe que se lo echó a la bolsa. Cuando vienen los malos resultados, aunque era bueno en las notas, ahí está el dolor. Se lo digo porque eso sucede. ¿Que quién me vino a contar? Nadie me ha venido a contar nada. Simplemente esas cosas se dan. Esa es nuestra naturaleza. Y Dios quiere corregir todo eso. Hermano, estamos llamados a reflejar a Cristo en el mundo. ¿Cómo lo vamos a reflejar si no aplicamos con nuestros hijos lo que debe de ser? Y la Biblia, hermano, enseña acerca del castigo. Mire lo que dice. Ay, pero mire, está tan chiquitito que yo no quiero tocarlo. Es tan frágil. Con una nalgada no se deshace. Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, por mucho que usted diga que lo ama. Mas el que lo ama, ¿qué dice ahí? Desde temprano lo corrige. Mire, hay niños que necesitan desde que están en pañales. Usted le dio la pacha, usted le dio el biberón, le sacó el aire, lo envolvió bien. Bueno, después de cambiarlo, ¿verdad? Todo ya sequito y todo lo envuelve bien y algunas veces están. Claro, al principio está bien, ¿verdad? Sí. Y hacer hasta surcos ahí, ¿verdad? Donde camina. Pero ya cuando usted ve que no es enfermedad, no es frío, no es calor, no es nada,
le queda un recurso. Y con ese duermen tranquilos toda la noche. Usted en medio de la noche solo va a oír. Pero eso ya no inquieta. Desde temprano. ¿Cómo va a agarrar un hijo ya de 20 y tantos años? Si no lo domina chiquito, no lo dominó grande. Es mentira. El hijo se le enseña desde pequeño hasta que respete la voz del padre, la voz de la madre. No que está, hijo, apúrate vos. Ya te dije, aquí estoy. No, de ninguna manera. El hijo, hermano, tiene que ser tan inteligente hasta de leerle su mirada. No tiene necesidad de que lo esté, solo le hace. Ya sabe. Ya sabe. Y hay unas miradas, hermanos, que son. Nuestro hijo dice que esa era una de mis armas psicológicas más fuertes. Es que tengo los ojos grandes, hermano. Eso es todo. Hermano, se lo digo de todo corazón. No porque nosotros hayamos sido padres perfectos y hayamos tenido los resultados más óptimos habidos y por haber. No. Cometimos nuestros errores como padres. Pero lo que queremos es lo mejor para usted. Es lo mejor para su hijo. Es lo mejor para su hija. Compréndanos, por favor. Ese es nuestro deseo. Ese es nuestro anhelo. Niños y niñas que se críen bajo el sistema bíblico. Y cuando sean viejos no se van a apartar de él, porque usted les enseñó conforme a la Biblia, porque usted les dio los principios bíblicos, porque usted, hermano, fijó las reglas bíblicas. Así es que, ¿cuándo tiene que comenzar a corregir a su hijo? Lo más temprano posible. ¿O acaso cree que ya un jarrón se puede componer fácilmente? ¿Qué se tiene que hacer con ese jarrón? El jarrón se quiebra. Pero el barro, ¿cómo lo agarra Dios? Como el barro, dice, en manos del alfarero. Un buen alfarero no le va a agarrar los pedazos de tiesto. Le va a agarrar el barro cuando está moldeable, cuando está aguado, pues, tierno. Sí, que me quedan viendo así, ¿verdad? Un buen alfarero, para hacer una buena vasija, no le va a agarrar un jarrón ya hecho. Ese jarrón lo que puede, si le dicen, haceme otra vez ese jarrón, se tiene que quebrar. Y se pega. Y algunas veces puede servir pegado. Otras veces no, porque estoy hablando de un jarrón físico. Dios hizo eso con nosotros y es el único que puede hacerlo. Después de los jarrones quebrados, es el único que puede usar jarrones rehechos por el poder de Dios. Es el único. Proverbios 23. Nos dice de la manera siguiente, 13:14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, hombre. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. La vara no daña en ningún sentido. Hay gente que agarra la faja, dicen en Honduras, creo. Nosotros en salvadoreño decimos cincho, ¿verdad? Ya les he dicho que en los tiempos míos, mi abuela tenía un barzón que era de piel de animal.
Pero lo más indicado es la vara, no el garrote. Y el chilillito, porque nosotros decimos en buen salvadoreño, chilillito es una rama delgada. Dependiendo de la edad del niño, así la ramita va cambiando. Eso es todo. Va. La vara no lo va a destruir. Claro, usted no va a buscar que se le incrusten en la espalda. No, no. No, eso ya usted necesita ayuda. Sí, usted necesita ayuda. Es que es para corregir, no para destruir. El uso de la vara no va a dañarlo en ni psicológica, ni emocional, ni físicamente. ¿Por qué? Porque lo está haciendo conforme a la Biblia, con buenos propósitos, bajo la autoridad de Dios. Y no debe de retener el castigo, como dice, para que no vengan consecuencias negativas. Eso es todo. Es verdad que está sencillo. Mire lo que dice Proverbios 29. Esto de la instrucción de los hijos, hermanos, podríamos haber hecho toda la serie solo de esto. Pero aquí estamos dando algo resumido, el sistema bíblico, que nunca falla. Norma, consecuencia, disciplina. Eso es todo. ¿Qué nos dice Proverbios 29:15? La vara y la corrección dan sabiduría, o sea, lo va a hacer culto, educado. Pero el hijo consentido, yo no sé por qué nos agarran a nosotras las hermanas, ¿sí? ¿A quién va a avergonzar? A la mamá, dice. Y como nosotros somos las que andan, ay, que mi hijito. Ay. Y aunque se porte mal, ¿y cómo está? Está bien, está excelente. Y el hijo ahí parado, oyendo que la mamá está mintiendo. En cierto momento, estaba un joven de nuestra iglesia, pues ahora ya es padre de familia, y le había ido mal en los estudios universitarios. Llega la abuelita, ¿verdad? Bien contenta, que cómo le iba a su nietecito en la universidad. Y viene la otra abuelita y dice, todo bien, está muy excelente. Y le dice la mamá, no, este niño no va excelente, este necesita cambiar sus notas porque le ha ido mal en este ciclo. Y fíjese que él me cuenta que eso le ayudó a que no le anduvieran tapando cuando se portaba mal, sino que lo confrontaran con la verdad. No le quiero decir con esto que usted a Armundo y a Raimundo le va a ir a contar las cosas de sus hijos, porque usted tiene que saber a dónde abre la boca. Tiene que saberlo. Ni tampoco vaya a decir a usted, a ti te lo digo. Y ya lo puso en el Facebook. Porque que los hay, se lo aseguro. Se lo aseguro. Si ese Facebook lo abre, ábralo para mandar textos bíblicos. Señor, dame hoy el texto que puede ayudarle a las personas, si es que lo abre y si es que lo tiene. Yo prefiero no tenerlo hasta este momento. No puedo jactarme del día de mañana, pero hasta este momento no lo he necesitado. Gracias a Dios. ¿Estamos, hermanos? La vara, la corrección va a ser de él un niño educado, culto, bonito. ¿Te has fijado que la mamá y los papás miramos bonitos a nuestros hijos? Los miramos bonitos. Raro es el papá que diga, mire que yo tengo un hijo bien feo usted. Es raro. Es rarísimo. Pero que sean bonitos, no solo para mamá y papá, que sean bonitos para Dios, que tengan la gracia de Dios en ellos y entonces van a brillar delante de quien sea. Y por muy feíto que sea, la gracia de Cristo estará sobre él y Dios le abrirá las puertas donde quiera que vaya. Dele fuerte el aplauso al Señor.
Y terminamos en Hebreos 12. Del 6 al 8 nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y es cierto, ninguna disciplina, dice el 11, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Instruya a sus hijos hasta la última etapa, disciplina y castigo si es necesario. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.